Bienvenidos a mi directo de Twitch, donde exploraremos las sombras y desentrañaremos los secretos de Génesis bajo la luna de Miriam García. En este fascinante viaje a través de la literatura nos sumergiremos en un mundo de fantasía oscura, donde los hombres lobo, el romance prohibido y la intriga sobrenatural se entrelazan en una trama cautivadora. Génesis bajo la luna nos transporta a la época de 1808, donde Ernesto, el protagonista, está aburrido de su monótona vida y anhela aventuras. Un encuentro casual con Rolando, un carismático hombre lobo, cambiará su destino para siempre. Ernesto se sumerge en una nueva existencia como una criatura de la noche, seducido por los poderes y la sed de sangre que emanan de la luna llena. En este directo exploraremos los aspectos más destacados de la novela, desde el desarrollo de los personajes hasta la ambientación histórica detallada. Descubriremos los dilemas morales y la dualidad humana que enfrenta Ernesto mientras lucha por controlar sus instintos salvajes y enfrenta un amor prohibido por su propia sobrina. Las etiquetas que definen esta historia son diversas y emocionantes: fantasía oscura, romance prohibido, suspense sobrenatural y drama emocional. A través de la trama, Miriam García teje una narrativa cautivadora y llena de misterios y secretos sobrenaturales. En este directo exploraremos juntos las profundidades de Génesis bajo la luna, analizando sus momentos de mayor tensión, reflexionando sobre los dilemas morales de los personajes y debatiendo sobre los temas recurrentes de la novela. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de criaturas sobrenaturales, dilemas morales y secretos ancestrales. Únanse a este directo y descubran conmigo los fascinantes aspectos de Génesis bajo la luna, una novela que combina la fantasía oscura con el romance prohibido y el suspense sobrenatural. Estoy emocionado de compartir este viaje literario con todos ustedes. Espero que juntos exploremos y analicemos los elementos más intrigantes de esta cautivadora historia. No se lo pierdan. Vamos a analizar primero, los aspectos que vamos a desarrollar más destacados de Génesis bajo la luna son los siguientes. Primero, la fantasía oscura. La novela sumerge a los lectores en un mundo de fantasía oscura donde los hombres lobo y los elementos sobrenaturales son protagonistas. La ambientación cuidadosamente detallada y la intriga sobrenatural generan un ambiente misterioso y cautivador. Segundo, el romance prohibido. El romance entre los personajes principales, Ernesto y su sobrina, añade un elemento de tensión y pasión a la trama. El amor prohibido desafía las normas sociales y morales, generando conflictos emocionales y desencadenando consecuencias impactantes. 3. Suspense sobrenatural. La novela está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión. A medida que los personajes se sumergen en el mundo de los hombres lobo, secretos ancestrales y misterios sobrenaturales se revelan, manteniendo a los lectores en vilo y creando una atmósfera intrigante. El drama emocional. Los personajes enfrentan dilemas morales y luchas internas que generan un drama emocional cautivador. Ernesto se debate entre sus instintos salvajes, la razón y la moralidad, mientras que otros personajes también lidian con sus propios conflictos internos. Las emociones intensas añaden profundidad y realismo a la historia. Luego, las profundidades de Génesis bajo la luna son las siguientes. La búsqueda de la identidad. Los personajes exploran su verdadera identidad a medida que se adentran en el mundo de los hombres lobo.
Ernesto, en particular, se enfrenta a la transformación de su humanidad a la bestialidad y debe descubrir quién es realmente y cómo reconciliar su nueva naturaleza con su esencia humana. 2. La dualidad de la naturaleza humana. La novela explora la dualidad entre la humanidad y la bestialidad. Entre los aspectos racionales y los instintos primarios, los personajes se enfrentan a la lucha interna entre sus naturalezas duales, debiendo encontrar un equilibrio entre ambos extremos. 3. Los límites de la moralidad. La historia plantea cuestiones morales complejas. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La novela invita a la reflexión sobre la naturaleza de la moralidad y hasta qué punto estamos dispuestos a transgredirla por amor o supervivencia. 4. El amor en todas sus formas. La novela aborda diferentes formas de amor, desde el amor romántico hasta el amor fraternal y el amor propio. Los personajes se enfrentan a las complicaciones y los desafíos que surgen de sus conexiones emocionales, explorando cómo el amor puede ser tanto una fuerza positiva como una fuente de conflicto. 5. La transformación y el crecimiento personal. A medida que los personajes se enfrentan a su transformación en hombres lobo, experimentan un crecimiento personal significativo. Aprenden a controlar sus instintos, a aceptarse a sí mismos y a enfrentar los desafíos que se les presentan. La novela muestra la capacidad del cambio y la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. 6. Sexto y último, la importancia de la aceptación. La historia resalta la importancia de aceptarse a uno mismo y a los demás, incluso cuando se enfrentan a desafíos y diferencias. Los personajes deben aprender a aceptar su nueva naturaleza como hombres lobo y a superar prejuicios y estigmas sociales. La aceptación juega un papel fundamental en su desarrollo personal y en la construcción de relaciones sólidas. Explorar estos aspectos destacados y profundidades de Génesis bajo la luna nos permitirá sumergirnos en una historia rica en emociones, dilemas morales y exploraciones de la condición humana. En el directo de Twitch podremos analizar y debatir estos temas, invitando a los espectadores a reflexionar sobre los aspectos más profundos de la novela y a disfrutar de una experiencia literaria enriquecedora. Podéis opinar lo que queráis sobre si la habéis leído y comentar lo que queráis sobre lo que os está pareciendo si no lo habéis leído. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los aspectos que hemos leído y vamos a empezar por la fantasía oscura. En Génesis bajo la luna nos adentramos en un mundo de fantasía oscura que envuelve la narrativa y crea una ambientación intrigante y misteriosa. La autora Miriam García ha creado un entorno lleno de elementos sobrenaturales y seres fantásticos, donde los hombres lobos son los protagonistas principales. En esta fantasía oscura, los hombres lobos son retratados como criaturas inestables y seductoras, atrapadas entre sus instintos salvajes y su humanidad. La luna llena juega un papel crucial en esta narrativa, ya que es durante esta fase lunar cuando los personajes se ven influenciados por su naturaleza bestial y experimentan transformaciones físicas y emocionales. La descripción detallada de las transformaciones de los hombres lobos y la representación visual de su poder y ferocidad nos sumerge en un mundo donde lo sobrenatural se mezcla con la realidad. Las escenas de cazas, los aullidos nocturnos y las luchas internas de los personajes entre su lado humano y animal crean una atmósfera tenebrosa y cautivadora.
Además, la fantasía oscura en Génesis bajo la luna se ve enriquecida por la presencia de secretos ancestrales y rituales místicos. La novela explora la historia y el origen de los hombres lobo, revelando antiguos pactos y conexiones con seres sobrenaturales. Estos elementos añaden una capa adicional de misterio y profundidad a la trama, sumergiendo al lector en un mundo fascinante y desconocido. En resumen, la fantasía oscura en Génesis bajo la luna se manifiesta a través de la presencia de hombres lobo, la influencia de la luna llena, las transformaciones físicas y emocionales de los personajes, los secretos ancestrales y los rituales místicos. Estos elementos combinados crean una atmósfera intrigante y cautivadora que sumerge al lector en un mundo sobrenatural lleno de peligro, pasión y misterio. Sobre el romance prohibido, vamos a hablar de... En Génesis, bajo la luna, uno de los elementos centrales que captura la atención de los lectores es el romance prohibido que se desarrolla entre los personajes principales. Este romance desafía las normas sociales y morales, creando un conflicto emocional intenso y añadiendo una capa adicional de intriga a la trama. El protagonista, Ernesto, se encuentra inmerso en un mundo de hombres lobo y se debate entre sus instintos salvajes y su humanidad. Sin embargo, su atención se centra en su sobrina, una joven caprichosa y obstinada que desprecia a todos sus pretendientes. Esta atracción entre Ernesto y su sobrina establece las bases para un romance prohibido y complicado. La relación entre Ernesto y su sobrina se ve agravada por los tabúes y prejuicios de la sociedad en la que vive. Ambos personajes deben enfrentar dilemas morales y luchar contra sus propios sentimientos encontrados. Se ven atrapados entre el amor y la atracción que sienten el uno por el otro, y las restricciones impuestas por las normas sociales y las expectativas familiares. El romance prohibido genera una tensión constante a lo largo de la novela, ya que los personajes deben decidir si luchar contra los obstáculos y desafiar las convenciones sociales o renunciar a sus sentimientos, por el bien de la moralidad y la armonía familiar. La lucha interna de los personajes y la imposibilidad de resistirse al amor que sienten el uno por el otro crea una dinámica emocional y apasionada. Además, el romance también plantea preguntas y dilemas éticos. ¿Hasta qué punto podemos justificar o condenar un amor que desafía las normas establecidas? ¿Cuál es el peso de la moralidad frente a los sentimientos más profundos? En Génesis bajo la luna, el romance prohibido añade una capa adicional de complejidad emocional y tensión a la trama. Los lectores se verán inmersos en una historia de amor apasionado y prohibido, explorando los límites de las normas sociales y las consecuencias emocionales de enfrentar o reprimir los sentimientos más profundos. Ahora vamos a desarrollar el suspense sobrenatural de la novela. El suspense sobrenatural de Génesis bajo la luna es uno de los elementos que mantienen a los lectores en vilo a lo largo de la novela. La trama está impregnada de giros inesperados, revelaciones misteriosas y momentos de gran tensión, creando una atmósfera cautivadora y llena de intriga. Desde el inicio de la historia se establece una aura de misterio y peligro que rodea a los personajes. A medida que Ernesto se adentra en el mundo de los hombres lobo y descubre secretos ancestrales, el suspense se intensifica. Los lectores se ven envueltos en un juego de pistas y revelaciones, tratando de desentrañar los enigmas que rodean a estos seres sobrenaturales. Los momentos de transformación de los hombres lobo, como veis, siempre gira sobre la transformación de los hombres lobo, porque los momentos de transformación de los hombres lobos durante la luna llena generan una creciente sensación de suspense. Las descripciones detalladas de estas transformaciones, junto con la amenaza constante de que pierdan el control de su bestialidad,
mantienen a los lectores en vilo, esperando con anticipación lo que sucederá en cada noche de luna llena. Además, el suspense se intensifica a medida que se revelan los oscuros secretos que conectan a los personajes. Los pactos antiguos, los rituales místicos y las conexiones sobrenaturales se desvelan gradualmente, creando un sentido de intriga y suspenso en torno a los eventos pasados y su impacto en la trama principal. El elemento sobrenatural en sí mismo también contribuye al suspense, ya que los poderes y habilidades extraordinarias de los hombres lobo generan situaciones impredecibles y peligrosas. Los enfrentamientos con otros seres sobrenaturales y las luchas internas de los personajes entre su lado humano y animal añaden un componente adicional de suspense y tensión a la historia. Parece que es una saga que se llama Los Cuadernos del Lobo, y aquí sin querer estoy añadiendo cosas ya del segundo libro que todavía no me he leído, pero por lo que he leído se van a enfrentar a otros hombres lobo y otras, pero no quiero adelantar nada hasta que no lo lea. En resumen, el suspense sobrenatural en Génesis bajo la luna se construye a través de giros inesperados, revelaciones misteriosas, momentos de tensión y la presencia de seres sobrenaturales. Los lectores se ven inmersos en un mundo lleno de intriga, tratando de descifrar los enigmas y desvelar los secretos que rodean a los personajes. Este suspense constante crea una experiencia de lectura emocionante y adictiva. Vamos a desarrollar el drama emocional de la novela. El drama emocional en Génesis bajo la luna es uno de los pilares fundamentales de la historia. Los personajes se enfrentan a una serie de conflictos internos y externos que desencadenan una montaña rusa de emociones, generando una profunda conexión con los lectores. En primer lugar, el protagonista Ernesto experimenta un torbellino emocional al abandonar su existencia humana y convertirse en un hombre lobo. Esta transformación física y emocional desencadena una lucha interna entre su humanidad y su bestialidad, generando una tensión emocional constante. Ernesto se debate entre sus instintos salvajes y su deseo de mantener su humanidad intacta, lo que provoca una profunda angustia emocional. Además, el romance prohibido entre Ernesto y su sobrina añade una capa adicional de drama emocional a la historia. Ambos personajes se enfrentan a un amor apasionado pero prohibido, luchando contra sus propios sentimientos encontrados y las barreras sociales y familiares que se interponen en su camino. Los lectores se ven inmersos en una montaña rusa de emociones mientras los personajes navegan por las complejidades de sus relaciones, enfrentando dilemas morales y sacrificios personales. El dolor y la pérdida también desempeñan un papel importante en el drama emocional de la novela. Los personajes deben hacer frente a traiciones, sacrificios y tragedias personales que los marcan profundamente. Estas experiencias dolorosas desencadenan una serie de emociones intensas como la tristeza, la ira y la desesperación, y ponen a prueba la fortaleza emocional de los personajes. Ay, para que se me ha ido. Un momento que se me ha ido. Me acaba de ir y ya no sé por dónde iba. Perdón. Sigo por aquí. A ver, sí, aquí. El sentido de pertenencia. Perdón por eso, pero es que estoy siguiendo un guión y se me había ido. El sentido de pertenencia
y la búsqueda de identidad son otros aspectos del drama emocional presentes en la historia. Los personajes luchan por encontrar su lugar en un mundo lleno de secretos y tensiones, tratando de descubrir quiénes son realmente y aceptar a sí mismos en todas sus facetas. Esta búsqueda de identidad genera una profunda introspección y una exploración emocional enriquecedora. En resumen, el drama emocional en Génesis bajo la luna se manifiesta a través de la lucha interna de los personajes, el romance prohibido, el dolor y la pérdida y la búsqueda de la identidad. Estas emociones intensas y complejas sumergen a los lectores en una montaña rusa emocional, generando una conexión profunda con los personajes y una experiencia de lectura emocionalmente impactante. Ahora vamos a desarrollar la búsqueda de la identidad en la novela. La búsqueda de la identidad es un tema fundamental en Génesis bajo la luna. Los personajes se enfrentan a la difícil tarea de descubrir quiénes son realmente en un mundo lleno de secretos, misterios y tensiones sobrenaturales. Como veis, todo el rato toda la trama los temas van relacionándose sobre lo mismo. Son realmente un mundo lleno de secretos, misterios y tensiones. Esta búsqueda de identidad se desarrolla a lo largo de la novela y añade profundidad y complejidad a los personajes. El protagonista Ernesto se sumerge en el mundo de los hombres lobo y se enfrenta a una transformación tanto física como emocional. A medida que abraza su lado bestial, debe lidiar con la dicotomía entre su humanidad y su naturaleza salvaje. Ernesto se cuestiona su propia identidad y se enfrenta a una lucha interna para encontrar el equilibrio entre estas dos facetas de sí mismo. Además, otros personajes como Rolando y Mónica también se embarcan en su propia búsqueda de identidad. Rolando, un joven libertino, busca trascender sus pasiones terrenales y encontrar un propósito más profundo en su existencia. Mónica, una cortesana explotada por su padre, busca liberarse de las cadenas impuestas por su pasado y descubrir quién quiere ser en realidad. La búsqueda de identidad se desarrolla a través de la exploración de los orígenes y los secretos ancestrales de los personajes. A medida que descubren los pactos antiguos y los lazos místicos que los conectan, se encuentran más cerca de comprender su verdadera identidad y su lugar en el mundo sobrenatural en el que se han adentrado. Esta búsqueda de identidad también implica enfrentar y superar los miedos y las limitaciones impuestas por la sociedad y las expectativas externas. Los personajes se ven obligados a cuestionar las normas sociales y a desafiar las convenciones establecidas para descubrir su verdadero ser y alcanzar su pleno potencial. En resumen, la búsqueda de identidad en Génesis bajo la luna es un viaje emocionante y complejo para los personajes. A través de la exploración de su lado humano y animal, la confrontación de sus miedos y la superación de las limitaciones sociales, los personajes luchan por descubrir quiénes son realmente. Esta búsqueda de identidad añade una capa adicional de profundidad y enriquece la experiencia de lectura al explorar temas universales de autodescubrimiento y aceptación personal. Ahora vamos a desarrollar la dualidad de la naturaleza en la novela. La dualidad de la naturaleza es humana, es un aspecto fascinante que se explora en profundidad en Génesis bajo la luna. Los personajes de la novela enfrentan una constante lucha entre sus instintos salvajes y su lado más humano, lo que añade complejidad y tensión a la historia. El protagonista Ernesto experimenta esta dualidad de manera intensa a medida que se transforma en un hombre lobo, enfrentando a su lado animal y a la búsqueda de poder y sangre que lo consume durante la luna llena. Ernesto se debate entre mantener su humanidad y ceder ante sus impulsos más primitivos. Esta lucha interna es un reflejo de la dualidad inherente en la naturaleza humana, donde coexisten elementos contradictorios. Además, otros personajes también exploran esta dualidad. Rolando,
por ejemplo, es un hombre lobo con una personalidad voluble y una sed de conocimiento. Mónica, por su parte, se encuentra atrapada entre su papel de cortesana explotada y su deseo de encontrar su verdadera esencia y libertad. Ambos personajes se debaten entre sus naturalezas opuestas y enfrentan dilemas morales en su búsqueda de equilibrio. La dualidad de la naturaleza humana en Génesis bajo la luna también se representa en los conflictos entre el bien y el mal, la moral y la bestialidad. Los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y se ven obligados a sopesar las consecuencias de sus acciones mientras intentan reconciliar estas dualidades internas. Esta dualidad para el desarrollo de la trama y el crecimiento de los personajes. Esta dualidad es esencial, para el desarrollo de la trama y el crecimiento de los personajes. A través de la exploración de su lado humano y animal, los personajes se enfrentan a preguntas existenciales sobre la esencia de la humanidad y los límites de la moralidad. Se desafían a sí mismos a encontrar un equilibrio entre estas dos facetas, comprendiendo que la naturaleza humana puede ser tanto luminosa como oscura. En resumen, la dualidad de la naturaleza humana en Génesis bajo la luna es un tema recurrente y poderoso. A través de los conflictos internos y las elecciones que enfrentan los personajes, se explora la tensión entre los instintos primarios y la racionalidad humana. Esta dualidad añade profundidad a los personajes y plantea preguntas intrigantes sobre la complejidad inherente a la condición humana. Ahora desarrollamos los límites de la moralidad en la novela. Los límites de la moralidad en Génesis bajo la luna se ponen a prueba a lo largo de la historia, ya que los personajes se enfrentan a situaciones y decisiones que desafían los conceptos convencionales de bien y mal. La novela explora cómo las circunstancias extremas y las naturalezas sobrenaturales de los personajes pueden cuestionar y trascender los límites de la moralidad. En primer lugar, la transformación de los personajes en hombres lobo plantea un dilema moral intrínseco. Los instintos y las necesidades bestiales que surgen durante la luna llena pueden entrar en conflicto con las normas sociales y las restricciones morales humanas. Los personajes se ven enfrentados a la tentación de ceder ante sus deseos más oscuros y violentos, lo que pone a prueba su capacidad para mantenerse dentro de los límites de la moralidad establecida. Además, las relaciones y los lazos familiares complicados también desafían los límites de la moralidad en la novela. El romance prohibido entre Ernesto y su sobrina crea un conflicto moral profundo, ya que desafía las normas sociales y éticas de la sociedad. Los personajes se ven obligados a sopesar el amor y la pasión que sienten el uno por el otro, con las consecuencias negativas que esto podría acarrear. Esto plantea cuestiones morales sobre el sacrificio, la lealtad y los límites de las relaciones familiares. Además, los personajes se enfrentan a dilemas morales relacionados con el poder, la violencia y el control. La sed de poder y sangre que surge durante las transformaciones de los hombres lobo puede llevarlos a cometer actos violentos y despiadados. Los personajes deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar y qué están dispuestos a sacrificar para mantener su humanidad y controlar sus instintos más salvajes. La exploración de los límites de la moralidad en Génesis bajo la luna no busca proporcionar respuestas definitivas, sino plantear preguntas éticas y morales complejas. La novela invita a los lectores a reflexionar sobre los conceptos tradicionales de bien y mal, y a considerar cómo las circunstancias extraordinarias y las naturalezas sobrenaturales pueden afectar la moralidad y los límites de los personajes. En resumen,
Génesis bajo la luna desafía los límites de la moralidad al explorar las decisiones y situaciones extremas a las que se enfrentan los personajes. La transformación en hombres lobo, los romances prohibidos y los dilemas relacionados con el poder y la violencia plantean preguntas éticas y morales, cuestionando los conceptos convencionales de bien y mal. La novela invita a los lectores a reflexionar sobre cómo los límites de la moralidad pueden ser desafiados y trascendidos en circunstancias extraordinarias. Vamos a desarrollar el amor en todas sus formas de la novela. El amor en todas sus formas de la novela. El amor en todas sus formas desempeña un papel significativo en Génesis bajo la luna. A través de las relaciones y conexiones entre los personajes, la novela explora diferentes manifestaciones del amor, tanto romántico como filial, y cómo estas formas de amor pueden afectar a los individuos de manera profunda y transformadora. En primer lugar, el amor romántico se presenta en diversas facetas a lo largo de la historia. El romance prohibido entre Ernesto y su sobrina refleja un amor apasionado y prohibido que desafía las normas sociales y morales establecidas. Su relación está llena de desafíos y conflictos, pero también de un profundo afecto y conexión emocional. A medida que luchan por encontrar un equilibrio entre su amor y las restricciones impuestas por la sociedad, se ven obligados a cuestionar sus propias convicciones y sacrificios. Además, otros personajes también experimentan relaciones románticas complejas. Rolando, el carismático hombre lobo, ha tenido numerosos romances a lo largo de su vida. Estas relaciones exploran los aspectos turbulentos del amor, la pasión y la entrega, pero también muestran cómo el amor puede ser una fuente de dolor y conflicto. La novela también aborda el amor filial, especialmente a través de la relación entre Ernesto y su sobrina. A pesar de la complejidad y los obstáculos que enfrentan, su vínculo familiar es un factor central en la historia. El amor y el cuidado que Ernesto siente por su sobrina despiertan una lucha interna en él, ya que busca protegerla y guiarla, incluso cuando sus propios deseos y naturaleza amenazan con socavar ese amor. Además de las formas convencionales de amor, en Génesis bajo la luna también explora el amor en formas más amplias y abstractas. El amor por la libertad, la búsqueda del conocimiento y la lealtad hacia los compañeros también está presente en la novela. Estos amores más amplios impulsan las acciones de los personajes y los llevan a enfrentar desafíos y sacrificar por lo que creen que es correcto. En resumen, Génesis bajo la luna examina el amor en todas sus formas, desde el amor romántico hasta el amor filial, y el amor en su sentido más amplio. A través de sus relaciones y conexiones entre los personajes, la novela explora cómo el amor puede ser transformador, pero también puede ser fuente de conflicto y dilemas morales. Esta exploración de las diferentes facetas del amor añade profundidad y complejidad a la historia, permitiendo a los lectores reflexionar sobre el poder y las consecuencias del amor en sus diversas manifestaciones. Ahora vamos a desarrollar la transformación y el crecimiento personal en la novela. La transformación y el crecimiento personal son aspectos fundamentales en Génesis bajo la luna. A lo largo de la novela, los personajes experimentan cambios profundos en su ser y se ven desafiados a enfrentar sus propios demonios internos. Estas transformaciones y los consiguientes procesos de crecimiento personal los llevan a comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea de una manera más profunda y significativa. En primer lugar, la transformación física de los personajes en hombres lobo representa una metáfora poderosa de su transformación interior. A medida que se convierten en seres sobrenaturales, deben aprender a manejar sus nuevos instintos y poderes y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta transformación les brinda una oportunidad única
para explorar y descubrir partes de sí mismos que antes estaban ocultas o reprimidas. A través de este proceso, los personajes se sumergen en un viaje interno que desafía sus creencias, miedos y deseos más profundos. Además de la transformación física, los personajes también experimentan un crecimiento personal y emocional a medida que enfrentan desafíos y adversidades. Se ven obligados a enfrentar sus miedos, superar sus limitaciones y confrontar las contradicciones de su propia naturaleza. A lo largo de la novela, los personajes desarrollan una mayor comprensión de sí mismos, de sus propias motivaciones y deseos, así como de las consecuencias de sus acciones. Este crecimiento personal se ve influenciado por las relaciones y las interacciones con otros personajes. A través de los vínculos que forman, los personajes aprenden a confiar, a perdonar y a comprender diferentes perspectivas. Estas relaciones les brindan una oportunidad de crecimiento y cambio, ya que se ven desafiados a confrontar sus propios prejuicios y encontrar un equilibrio entre sus propias necesidades y las de los demás. A ver, un momento que se me ha ido otra vez esto. En última instancia, la transformación y el crecimiento personal en Génesis bajo la luna permiten a los personajes alcanzar una mayor plenitud y comprensión de sí mismos. A través de sus experiencias y desafíos, aprenden lecciones valiosas sobre la importancia de la empatía, la autoaceptación y la búsqueda de un equilibrio entre sus naturalezas internas. Estos procesos de transformación y crecimiento personal no solo afectan a los personajes individualmente, sino que también tienen un impacto en las relaciones y en la forma en que interactúan con el mundo que los rodea. En resumen, Génesis bajo la luna aborda la transformación y el crecimiento personal como elementos fundamentales en la vida de los personajes, a través de sus experiencias, desafíos y relaciones. Los personajes exploran y descubren nuevas facetas de sí mismos, desafiando sus propias limitaciones y enfrentando sus miedos internos. En esta transformación interna y el crecimiento personal los lleva a una mayor comprensión en sí mismos y del mundo que los rodea, permitiéndoles alcanzar una mayor plenitud y sabiduría en sus vidas. Por último, vamos a hablar de la importancia de la aceptación en la novela. La importancia de la aceptación es un tema central en Génesis bajo la luna. A lo largo de la novela, los personajes se enfrentan a la necesidad de aceptarse a sí mismos y a los demás a pesar de sus diferencias, errores y naturalezas sobrenaturales. En primer lugar, la aceptación de uno mismo juega un papel fundamental en el crecimiento y la transformación personal de los personajes. A medida que descubren sus verdaderas identidades como hombres lobo, deben enfrentar sus miedos, inseguridades y la tentación de rechazar su nueva naturaleza. La aceptación de su condición sobrenatural se convierte en un proceso clave para encontrar la paz interna y la reconciliación con su propia esencia. Solo cuando se aceptan a sí mismos plenamente pueden abrazar su nueva identidad y utilizar sus poderes de manera constructiva. Además, la aceptación de los demás y las diferencias individuales es un tema recurrente en la novela. Los personajes se encuentran en un mundo donde coexisten seres humanos y hombres lobo, cada uno con sus propias características y naturaleza. La aceptación de esta diversidad se convierte en un desafío tanto para los personajes principales como para la sociedad en la que viven a lo largo de la historia. Se enfrentan a la discriminación, el prejuicio y la exclusión debido a sus diferencias. Sin embargo, a medida que la trama avanza, se hace evidente la importancia de la aceptación mutua, la tolerancia y la comprensión entre los distintos seres. Aceptar y respetar las diferencias se convierte en una clave
para la convivencia pacífica y el crecimiento colectivo. La importancia de la aceptación también se refleja en las relaciones interpersonales. Los personajes deben aprender a aceptar y perdonar los errores y fallas de los demás, superar el rencor y construir lazos de confianza. La aceptación de los errores propios y ajenos se convierte en un paso esencial para la reconciliación y la reconstrucción de los vínculos dañados. En última instancia, Génesis bajo la luna resalta la importancia de la aceptación como un camino hacia la paz interior, la convivencia armoniosa y el crecimiento personal. La novela nos invita a reflexionar sobre la necesidad de aceptar nuestras propias imperfecciones y diferencias, así como las de los demás. A través de la aceptación, los personajes encuentran la fuerza para enfrentar los desafíos que se les presentan y descubren la belleza y la plenitud en su singularidad. En resumen, la aceptación ocupa un lugar central en Génesis bajo la luna. La novela nos muestra la importancia de aceptarnos a nosotros mismos, aceptar nuestras diferencias y aceptar a los demás como un camino hacia el crecimiento personal, la reconciliación y la convivencia armoniosa. Es a través de la aceptación que los personajes encuentran la paz interna y descubren su verdadera esencia en un mundo lleno de diversidad y de desafíos. Si tenéis alguna pregunta la podéis hacer a través del chat. Y con esto llegamos al final de nuestro directo sobre Génesis bajo la luna. Ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes los aspectos destacados y profundos de esta fascinante novela de Miriam García. Hemos explorado juntos la fantasía oscura que impregna sus páginas, sumergiéndonos en un mundo de licántropos, misterio y poder sobrenatural. Nos hemos adentrado en los intricados romances prohibidos que desafían las convenciones y los límites del amor. Hemos sentido la intensidad del suspense sobrenatural que nos mantiene en vilo, deseando descubrir qué sucederá a continuación. Y hemos sido testigos del drama emocional que atraviesa los corazones de los personajes, llevándonos en un viaje de pasión, dolor y redención. También hemos reflexionado sobre la búsqueda de la identidad, la dualidad de la naturaleza humana y los límites de la moralidad que se entrelazan en la trama de la novela. Hemos descubierto la importancia de la aceptación tanto de uno mismo como de los demás, como un camino hacia la paz interna y la armonía en un mundo lleno de diversidad y desafíos. Espero que este directo haya despertado su interés por Génesis bajo la luna y que se sientan motivados a sumergirse en sus páginas para descubrir por sí mismos la belleza y profundidad que encierra esta obra literaria. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Los invito a seguir explorando el mundo de la literatura y a seguir descubriendo nuevas historias que nos hagan soñar, reflexionar y sentir. Hasta la próxima aventura literaria. Buenas noches a todos.